uno de los misterios del antiguo Stonehenge de Gran Bretaña. Stonehenge, 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 Stonehenge. Stonehenge, civilización desconocida, habitada aquí mismo, de la Edad de Bronce. English Heritage afirma que el nuevo centro busca brindar a los visitantes una experiencia mucho mejor antes de que lleguen a ver las piedras. Stonehenge. Mitos y leyendas siempre han rodeado sus orígenes. Se le ha llamado tanto un lugar de curación como un sitio de sacrificios humanos. Por primera vez en la historia, los radares de penetración terrestre han escaneado directamente debajo de Stonehenge. Y lo que los científicos descubrieron enterrado bajo esas piedras de 5.000 años de antigüedad ha resuelto finalmente un misterio que desconcertó a los investigadores durante siglos. Los pulsos del radar penetraron profundamente en la Tierra y regresaron con imágenes de algo que los constructores habían ocultado deliberadamente bajo tierra. Algo gigantesco. Algo que jamás se suponía que se encontraría. Cuando el profesor Vincent Gaffney vio por primera vez los datos en su monitor, la sala quedó en silencio. 20 enormes pozos dispuestos en un círculo matemático perfecto. Pasadizos ocultos, estructuras enterradas cuya existencia nadie conocía. Su café se enfrió. Su equipo dejó de respirar. Todo lo que creíamos entender sobre Stonehenge era erróneo. Esto es lo que finalmente reveló el radar de penetración terrestre, y por qué la respuesta es más inquietante que el misterio mismo. El secreto enterrado. El equipo esperaba hallazgos rutinarios, agujeros de postes antiguos, fosas funerarias olvidadas, arqueología convencional que confirmaría lo que todos ya creían. Realizaron un último estudio y lograron el descubrimiento más extraordinario de toda la investigación. A 90 centímetros bajo tierra, los pulsos electromagnéticos que penetraron la roca caliza revelaron la existencia de la mayor estructura prehistórica jamás descubierta en Gran Bretaña. Y nadie, ni un solo investigador en 300 años de investigación sobre Stonehenge, sabía de su existencia. Aquí es donde la cosa se pone increíble. Los pozos no estaban dispersos al azar por el paisaje. Cuando los investigadores trazaron sus posiciones en una cuadrícula de coordenadas, las matemáticas les hicieron temblar las manos. 20 pozos, cada uno de más de 9 metros de ancho y 4 metros de profundidad, excavados directamente en la roca madre sólida con herramientas que supuestamente no existían hace 5.000 años. Formaban un círculo perfecto de más de 1 kilómetro de diámetro, centrado precisamente en Durrington Walls, un sitio a 3 kilómetros de Stonehenge, con una precisión geométrica que los topógrafos modernos tendrían dificultades para replicar sin equipo GPS. Estamos hablando de errores de posicionamiento medidos en centímetros, una estructura que abarca miles de metros en una era anterior al metal, a la escritura, a la rueda. El doctor Richard Bates, de la Universidad de St. Andrews, sugeriría que tienen algún tipo de razón ritualista organizada para estar allí, revisando cada medida, esperando haber cometido un error en algún lugar que lo explicara. No lo había hecho. Cuando finalmente se dirigió al equipo, su voz bajó a apenas un susurro. Esto no tiene precedentes. Los cazadores-recolectores no hicieron esto. Las primeras comunidades agrícolas no hicieron esto. Alguien con un conocimiento que no comprendemos hizo esto. El descubrimiento surgió del proyecto Paisajes Ocultos de Stonehenge, una iniciativa de varios años que desplegó un radar de penetración terrestre en toda la región que rodea el monumento. La tecnología envía pulsos electromagnéticos a la Tierra. Cuando esos pulsos chocan con objetos o cambios de densidad en el suelo, rebotan, creando imágenes detalladas del subsuelo que revelan lo que yace oculto debajo. No se requiere excavación, no se daña el paisaje protegido, solo se obtienen datos de profundidades que habían mantenido su secreto sellado durante 5.000 años. Y atención, los enormes pozos fueron solo el comienzo de lo que el radar descubrió. Cuando el equipo de Gaffney amplió su estudio a un área más extensa, las imágenes revelaron al menos 17 estructuras previamente desconocidas alrededor de Stonehenge. Enormes postes de madera que alguna vez se erguieron en círculos concéntricos, algunos tan grandes como las propias piedras. Antiguos pozos dispuestos en patrones geométricos deliberados que reflejaban configuraciones celestes. Senderos procesionales excavados en la tierra, diseñados para canalizar el movimiento hacia el monumento central como una vasta autopista ceremonial. Las piedras visibles no eran el monumento en sí, eran solo el centro de algo mucho más grande. Un paisaje diseñado que se extendía kilómetros en todas direcciones.
Pero lo que el radar descubrió justo debajo de las piedras resultaría aún más inquietante que lo que las rodeaba. La máquina de sonido. He aquí la cuestión. Durante décadas, los visitantes de Stonehenge reportaron sensaciones extrañas dentro del círculo, una energía inusual que no podían explicar, una vibración tenue que resonaba en sus pechos, la sensación de que algo era diferente dentro de esas piedras. La mayoría de los investigadores descartaron estos relatos como producto de la imaginación, ilusiones o el poder de la sugestión que afectaba a los turistas que buscaban experimentar algo místico. El radar de penetración terrestre lo cambió todo. Una vez que los científicos comprendieron la magnitud de la ingeniería oculta bajo la superficie, comenzaron a plantearse preguntas diferentes sobre la estructura superior. Si los constructores habían diseñado estructuras subterráneas tan elaboradas con precisión matemática, ¿qué más habrían diseñado que los estudios anteriores habían pasado por alto por completo? La respuesta provino del ingeniero acústico Trevor Cox, de la Universidad de Salford. En 2020, su equipo construyó una maqueta a escala 1:12, utilizando piedras impresas en 3D, colocadas con precisión milimétrica para reproducir con exactitud la configuración original. La ubicaron dentro de una cámara acústica especialmente diseñada que eliminaba toda interferencia de ruido externo, creando un laboratorio perfecto para medir cómo se comportaba el sonido dentro de la antigua estructura. Lo que sucedió a continuación hizo que Cox detuviera el experimento por completo y recalibrara su equipo. Revisó cada sensor, verificó cada ajuste y luego repitió las pruebas. Los resultados fueron los mismos. Dentro del círculo de piedra, el tiempo de reverberación medía poco más de medio segundo. Las voces se volvían más plenas, ricas, más poderosas, transformadas en algo que parecía tener peso y autoridad divina. Los instrumentos musicales resonaban con una profundidad amplificada que envolvía a los oyentes desde todas las direcciones. Pero en el momento en que salías del círculo, el efecto desaparecía por completo, como cruzar un umbral invisible entre dos mundos completamente diferentes. Piensa en lo que eso significa. Las casas neolíticas eran estructuras silenciosas que absorbían el sonido. Los paisajes abiertos lo dispersaban rápidamente. Los bosques densos lo engullían por completo. Pero dentro de Stonehenge, incluso el habla ordinaria se volvía imponente. Los constructores habían creado un entorno sonoro contenido completamente diferente a cualquier otro en el mundo antiguo. Aquí está el truco. A pesar de las enormes superficies de piedra que rodean el espacio interior, los investigadores detectaron casi ningún eco dentro del círculo. Esto fue obra de Rupert Till, investigador de arqueoacústica, quien profundizó en la investigación. Descubrió que algunas piedras azules galesas producen tonos claros y resonantes al ser golpeadas. El sonido sale de tus manos, se propaga, luego rebota en todas las piedras del círculo y regresa. Y como estoy justo en el centro, hay cierta concentración. Son casi como enormes campanas de piedra. La región de donde provienen se conoce tradicionalmente como Maen Clochog, que se traduce como piedras resonantes. El folclore local había conservado el conocimiento de sus inusuales propiedades acústicas durante miles de años. Pero el modelo acústico de Till reveló algo mucho más inquietante que simples piedras resonantes. Su disposición específica genera infrasonido, vibraciones profundas que caen por debajo del umbral de la audición consciente.
Los humanos no pueden oír el infrasonido, pero lo sienten profundamente. La investigación científica ha relacionado la exposición a fenómenos con intensas sensaciones de asombro, inquietud, desorientación y miedo primario. ¿Eran estas frecuencias un subproducto accidental de la disposición de las piedras? ¿O los constructores diseñaron deliberadamente una estructura capaz de manipular las emociones humanas sin que nadie se diera cuenta? Los investigadores no pudieron responder a esta pregunta con certeza, pero era evidente que esta capacidad estaba integrada en cada piedra cuidadosamente colocada. Si te fascina la ingeniería acústica antigua, suscríbete ahora, porque lo que descubrieron sobre el origen de estas piedras está a punto de revolucionar todo lo que creíamos saber sobre la Gran Bretaña prehistórica. El viaje imposible. Los descubrimientos acústicos obligaron a los investigadores a reconsiderar por completo todas las suposiciones que habían hecho sobre Stonehenge. Si los constructores comprendían la manipulación del sonido a este nivel tan sofisticado, ¿qué otras capacidades habían subestimado drásticamente? La respuesta llegó a finales de 2024 y cayó como una bomba en la comunidad arqueológica. Un equipo de investigación dirigido por Anthony Clark en la Universidad de Curtin había estado analizando meticulosamente la piedra del altar, la gran losa ceremonial situada en el corazón de Stonehenge, utilizando espectrometría de masas de alta precisión en el centro John de Layard, examinando con extraordinaria exactitud los diminutos granos minerales atrapados dentro de los fragmentos de piedra. Tras datar cristales individuales y medir las proporciones isotópicas grano por grano, Clark solicitó de inmediato un segundo análisis, luego un tercero, y finalmente recurrió a una verificación independiente de otro laboratorio. Los resultados fueron idénticos en todas las ocasiones. Algunos minerales tenían una antigüedad de entre 1,000 y 2,000 millones de años, otros se agrupaban en torno a los 450 millones de años. Esta combinación tan inusual de edades creó una huella química tan distintiva que solo coincidía con una formación geológica en todo el planeta. La arenisca roja antigua de la cuenca de las Orcadas, en Escocia, noreste de Escocia. A más de 700 millas de Stonehenge, el Dr. Robert Eichser, del University College de Londres, había dedicado décadas al estudio de la geología de Stonehenge. Había escrito artículos definitivos sobre los orígenes de la piedra azul. Creía entender exactamente de dónde provenía cada piedra importante. Cuando vio los datos de Clark, se quedó completamente inmóvil durante un largo momento, procesando lo que realmente significaban los números. Verdaderamente impactante, dijo finalmente, con voz monótona y desprovista de su habitual entusiasmo académico. Esto cambia todo lo que creíamos entender sobre esta gente. La cuestión es la siguiente. Mover un bloque de arenisca de 6 toneladas por tierra a través de la antigua Gran Bretaña habría sido prácticamente imposible. El terreno consistía en densos bosques primigenios, marismas traicioneras y ríos sin puentes. El profesor Chris Kirkland explicó lo que realmente implicaba la evidencia geológica, usando isótopos, así que estamos muy entusiasmados por examinar otros artefactos en el Reino Unido, pero en otros lugares. Los ingenieros neolíticos debieron haber utilizado el transporte marítimo, cargando cuidadosamente la enorme piedra en embarcaciones especialmente construidas y guiándola al hotel. Estamos ante una sociedad con complejas redes comerciales de larga distancia, avanzadas capacidades marítimas y una sofisticación organizativa que rivaliza con cualquier cosa que veamos en el antiguo mundo mediterráneo. Y lo lograron 1000 años antes de que las pirámides egipcias alcanzaran su máximo esplendor. Pero saber de dónde procedían las piedras no hizo sino profundizar en el misterio central. La verdadera cuestión no era solo cómo transportaban estos materiales por toda Gran Bretaña. La pregunta era por qué necesitaban esas piedras específicas de esos lugares específicos. La respuesta, resultó, estaba escrita en las estrellas, literalmente, en el código celestial. Todo el mundo sabía que Stonehenge estaba alineado con el solsticio de verano. Los guías turísticos habían explicado este hecho básico durante generaciones. Cada junio, miles de visitantes se reunían para ver cómo el amanecer atravesaba directamente el eje central, celebrando lo que creían que era el propósito astronómico principal, y quizás el único, del monumento. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa famosa alineación del solsticio era solo la superficie, quizás deliberadamente obvia, posiblemente incluso diseñada para distraer a los observadores casuales del código celestial mucho más complejo que se ocultaba debajo.
Cuando los investigadores combinaron los datos del radar de penetración terrestre con un sofisticado software de modelado astronómico, surgieron alineaciones adicionales del ruido matemático. Los caminos enterrados, la posición de los postes de madera y el enorme anillo de pozos en Durrington Walls demostraron orientaciones celestes precisas que iban mucho más allá de la simple observación solar. No se trataba de direcciones ceremoniales aproximadas. Eran cálculos matemáticamente exactos. Algunas características apuntaban a grandes paradas lunares, eventos astronómicos raros que ocurren en un ciclo de 18 años, cuando la Luna alcanza sus posiciones más extremas en el horizonte. Reflexionemos detenidamente sobre lo que esto implica. Quien diseñó este vasto paisaje estaba registrando sistemáticamente patrones celestes que tardaban casi 2 décadas en completar un solo ciclo. Esto requiere la preservación del conocimiento institucional, un registro preciso transmitido de generación en generación y observaciones astronómicas que abarcan varias generaciones humanas. Esto requiere una civilización con educación organizada y planificación a largo plazo que nunca atribuimos al mundo neolítico. El gran bloqueo lunar de 2024 atrajo a numerosos investigadores a Stonehenge para documentar cómo la luz de la luna interactuaba con las piedras durante este singular evento celestial. Sus meticulosos registros confirmaron que el monumento marcaba los extremos lunares con la misma precisión con la que marcaba los solares. Y lo más sorprendente es que algunas posiciones de las piedras apuntaban a regiones del cielo nocturno sin ninguna relevancia moderna aparente, zonas oscuras que parecían carecer de sentido. Pero cuando los investigadores reconstruyeron mapas estelares detallados de hace 5.000 años, teniendo en cuenta la lenta oscilación del eje terrestre, que desplaza gradualmente las posiciones estelares a lo largo de los milenios, esas alineaciones aparentemente aleatorias cobraron de repente todo el sentido. Los constructores habían codificado un mapa preciso del firmamento tal como se veía hace 5.000 años, una instantánea celestial preservada en piedra. La doctora Amanda Chadbourne, especialista en alineaciones astronómicas de Stonehenge, describió el momento de la revelación con las manos temblorosas. Seguíamos dando por sentado que eran primitivos. Seguíamos dando por sentado que estaban haciendo conjeturas aproximadas basadas en observaciones casuales. No estaban adivinando en absoluto. Estaban siguiendo la mecánica celeste con una precisión matemática que no creíamos posible sin registros escritos e instrumentos metálicos. El monumento no era un simple calendario agrícola que marcaba las temporadas de siembra. Era un sofisticado instrumento astronómico que registraba observaciones precisas y cuya recopilación requirió generaciones de documentación minuciosa y sistemática. Pero el conocimiento astronómico por sí solo no explica la ingeniería acústica, el transporte imposible de las piedras, ni el anillo de pozos enterrados. Alguien tuvo que coordinar toda esta increíble complejidad a lo largo de siglos de construcción continua. La pregunta que todos habían evitado cuidadosamente finalmente exigía una respuesta directa. ¿Quién poseía el poder para controlar algo tan inmenso? Los gobernantes de las sombras. La evidencia acumulada apuntaba a una conclusión que incomodaba profundamente a los investigadores. Desafiaba todo lo que creían saber sobre la cooperación humana antigua y el propósito comunitario compartido. Las interpretaciones románticas habían imaginado durante mucho tiempo Stonehenge como un poderoso símbolo de unidad. Tribus dispersas de la antigua Gran Bretaña que se unieron pacíficamente para construir un monumento compartido y sagrado. Una colaboración prehistórica donde todos contribuyeron voluntariamente a un objetivo espiritual común. Una conmovedora historia de nuestros ancestros trabajando juntos en armonía. El radar de penetración terrestre destruyó por completo esa reconfortante narrativa. La escala de la construcción era simplemente demasiado vasta. La precisión matemática, demasiado exigente. El conocimiento especializado astronómico y acústico, demasiado celosamente guardado y controlado. Completar el monumento y su extenso paisaje circundante habría requerido miles y miles de trabajadores a lo largo de varias generaciones. No años de esfuerzo comunitario, sino siglos de trabajo constante, organizado y cuidadosamente dirigido. Los estudios de radar no revelaron evidencia de grandes asentamientos permanentes en las cercanías del sitio de construcción. Los trabajadores provenían de un lugar completamente distinto. Trabajaban en condiciones físicamente exigentes, siguiendo planes que no habían diseñado. Construidos según especificaciones que les resultaban incomprensibles,
Luego, una vez finalizado su servicio, fueron abandonados. Estaban organizados, alimentados, alojados y dirigidos por un sofisticado sistema capaz de gestionar una logística que pondría en entredicho a los gestores de proyectos modernos con ordenadores y software de cadena de suministro. Esto no era cooperación voluntaria entre iguales. Era trabajo forzado a escala industrial. Alguien en la cima daba órdenes. Todos los demás obedecían sin cuestionar. Las frías matemáticas apuntaban directamente a una autoridad fuertemente centralizada, una élite gobernante que poseía un conocimiento especializado del que la gente común carecía por completo, controlando celosamente el acceso a ese conocimiento sagrado y exigiendo obediencia absoluta a lo largo de múltiples generaciones humanas. Aquí es donde la evidencia se vuelve verdaderamente inquietante. Si tal jerarquía poderosa existió realmente, las piedras transportadas desde regiones lejanas adquieren un significado completamente diferente y más oscuro. Las piedras azules resonantes de Gales, la antigua piedra de altar de Escocia. Estos no eran regalos simbólicos que representaran la unidad tribal y la cooperación pacífica. Eran tributos extraídos por la fuerza de poblaciones subordinadas a lo largo de cientos de kilómetros. Señales no de cooperación voluntaria, sino de un control férreo que se extendía por toda la isla de Gran Bretaña. Y Stonehenge mismo pudo haber funcionado como el principal instrumento de ese control psicológico. Reflexionemos detenidamente sobre las implicaciones. Una estructura monumental capaz de generar un asombro abrumador mediante frecuencias infrasónicas que afectan las emociones humanas por debajo de la conciencia. Ingeniería acústica que hacía que las voces dentro del círculo sonaran increíblemente poderosas y de autoridad divina. Alineaciones celestes precisas que demostraban una conexión privilegiada con fuerzas cósmicas que la gente común no podía comprender ni replicar. Dentro de ese círculo de piedra, completamente rodeados por esas frecuencias cuidadosamente diseñadas, bañados en sonidos amplificados que desencadenaban sentimientos primarios de asombro y miedo profundo. La revelación. Aquí es donde todo converge. Una vez que ves el panorama completo, no puedes dejar de verlo. El radar de penetración terrestre reveló que Stonehenge se asienta en el corazón de un complejo enterrado que se extiende mucho más allá de la superficie. 17 estructuras desconocidas, ocultas durante milenios. Un anillo de pozos dispuesto con precisión matemática que desafía toda suposición sobre la capacidad prehistórica. Senderos procesionales que canalizan el movimiento hacia un único punto sagrado. Las piedras visibles son solo una fracción de lo que construyeron los constructores. Hemos examinado la punta del iceberg durante 300 años. Estudios acústicos demostraron que la disposición crea un entorno sonoro controlado, amplificando las voces y generando infrasonido, lo que desencadena respuestas emocionales por debajo de la conciencia. Las personas en su interior sintieron cosas que no podían explicar. Asombro, miedo, sumisión, sin comprender lo que sucedía. Los constructores comprendían la acústica a niveles que apenas ahora estamos documentando. Los análisis geológicos confirmaron que se transportaron piedras de varias toneladas desde Gales, Escocia y Gran Bretaña. Cada una fue seleccionada por sus propiedades específicas. El traslado se realizó mediante navegación marítima, una técnica comparable a cualquier otra del mundo antiguo. Se trató de una selección precisa de materiales con un propósito que aún estamos descifrando. Los modelos astronómicos demostraron alineaciones celestes que requerían generaciones de observación. Conocimientos que creíamos imposibles sin registros escritos o instrumentos metálicos. Y las matemáticas sociales revelaron una construcción que requería autoridad centralizada y controlaba la mano de obra a lo largo de los siglos. Lo que emerge es una sociedad mucho más avanzada, organizada y poderosa de lo que la historia reconoció. Una sociedad que comprende el sonido, la piedra, las estrellas y la psicología humana, construyendo un monumento que explota todo simultáneamente. El profesor Gaffney regresó a su estación de investigación meses después del descubrimiento. Primer mapa sustancial del paisaje de Stonehenge, que abarca cada parte del mismo. Se verificó la información, se publicaron los artículos y finalmente se resolvió el misterio. Pero al observar las imágenes de radar de lo que yacía bajo el antiguo paisaje, no sintió triunfo, sintió inquietud. Pasamos siglos asumiendo que eran primitivos, dijo en voz baja. Estábamos equivocados. Sabían que las cosas apenas comenzaban a redescubrirse y construyeron algo diseñado para perdurar hasta que desarrolláramos la tecnología para comprenderlo finalmente.
Las piedras esperaron 5.000 años. El radar de penetración terrestre finalmente reveló lo que ocultaban. Pero aquí está la pregunta que nadie puede responder. Si los constructores diseñaron Stonehenge para que solo lo comprendiera una civilización futura con tecnología avanzada, ¿qué mensaje estaban codificando? ¿Qué conocimiento estaban preservando en piedra? ¿Sonido y luz de las estrellas? Y, quizás aún más inquietante, ¿de qué intentaban advertirnos? Algunos secretos esperan el momento adecuado. Quizás ese momento sea ahora, o tal vez apenas hemos comenzado a comprender lo que aún yace enterrado bajo esas piedras antiguas. Gracias por ver el vídeo. Si este análisis en profundidad te ha abierto los ojos sobre cuánto desconocemos aún de nuestro pasado ancestral, suscríbete y activa las notificaciones. Aún quedan muchas historias ocultas por descubrir, y la tecnología para revelarlas avanza día a día. El pasado no es tan primitivo como nos enseñaron. A veces es mucho más avanzado e inquietante de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.